Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Una edición especial que va a salir adelante con el trabajo de todos nuestros compañeros, con su implicación personal, como siempre, pero en esta ocasión también con una implicación emocional. ¿Por qué? Pues porque hemos pedido a todos nuestros compañeros, también a todos nuestros conocidos, que nos echen una mano en buscar toledanos por el mundo, ¿no? Toledanos para que nos cuenten cómo están viviendo esta pandemia del COVID. Y el primer toledano, la primera toledana que hemos encontrado, está nada más y nada menos que en Australia. Hola, Laura Torreblanca, buenas noches. Buenas noches, sí, buenos días para vosotros. Exacto. Laura, bueno, ya se ve, estás en Sydney. Sí, estoy aquí en la ciudad de Sydney. La verdad que tenemos un ambiente algo más positivo que el que se ve en España en lo que se refiere a COVID. Tenemos ahora mismo, hoy se han dado solamente 3 nuevos casos. El tema está bastante controlado. ¿Qué tipo de confinamiento tenéis? Porque nos pasabas unos datos en el día de ayer y nos decías que no había llegado al 1.000.000 de muertes en todo este tiempo de pandemia. Sí, la situación que tenemos, Australia tiene aproximadamente unos 25,5 millones de personas y solamente hemos tenido 25.000 casos. Eso nos lleva a unos 900 fallecidos y realmente que los afectados son muy pocos. También la población está muy vigilante, el ciudadano se está portando muy bien, hay mucho control, la gente se hace sus test, hay muchísimo test y bueno, aparte que tenemos que tener en cuenta que Australia es un país tan grande como Europa y la densidad de población es menor. Entonces es más fácil el no mantener el contacto quizá. ¿Habéis tenido algún tipo de confinamiento desde que empezó la pandemia? Sí, bueno, Australia se divide en diferentes estados y el estado de Victoria sí que ha tenido confinamiento que se acabó la semana pasada porque consiguieron rebajar los números. Pero realmente en la ciudad de Sydney hubo un confinamiento voluntario, las empresas nos ofrecieron irnos a casa y yo así lo hice con mi hija, pero realmente nunca jamás he tenido la situación de no poder salir a la calle o no, ni siquiera de no poder ir a tomarme un café. Sí que hemos tratado de mantener el control, digamos, y no, que no haya muchas acumulaciones de personas, pero sí, bueno, quizás las normas más estrictas pueden ser, pues, lo típico, que en las casas no puede haber más de 20 personas en una fiesta, en eventos públicos tampoco puede haber más de 150, cosas así. O sea que entiendo que es más la responsabilidad individual de cada uno de vosotros que la imposición, las medidas punitivas por parte de la administración. Hay normas, lo que pasa es que las personas las siguen y eso es algo fundamental. Hay normas en el sentido, pues como te digo, pues el cumpleaños de mi hija, que es este sábado, hacemos un picnic y no puede haber más de 30 personas. O dentro de una casa no puede haber más de 20 personas. Pero son medidas muy light comparado con lo que tenéis ahí, claro. Las multas también son muy grandes si te saltan las normas, hay que decirlo. Laura, una última cuestión. Ya nos dices, bueno, tú estás informada de lo que está pasando en España, en general de lo que está pasando en Europa. ¿Cuál es la imagen que se está transmitiendo en los medios australianos de lo que nos está pasando? La verdad es que no te puedo decir la imagen que se está transmitiendo, porque de alguna forma yo estoy más informada sobre lo que está sucediendo en Europa porque lo sigo. Pero sí que es cierto que incluso al principio, cuando las empresas nos pedían irnos a casa de forma voluntaria, sí que se toma como precedente lo que está pasando en Europa. Y sí que se ha visto, el terror está sembrado por lo que pasa en Europa y por eso la gente sigue las normas y el Estado el gobierno está siendo muy responsable en todas sus decisiones. Bueno, Laura, ha sido una primera conexión, seguro que a lo largo de otros programas de Canal Diocesano vamos a contar contigo. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por estos minutitos. No sé si quieres dejar algún mensaje para tu Toledo. Por supuesto que sí, que os cuidéis mucho y que estoy deseando volver y poder caminar por las calles del casco. Y un abrazo a todos y de verdad que lo que está pasando desde aquí se vive
de una forma diferente, pero es duro ver lo que se está pasando. Bueno, así que cuidaros mucho. Bueno, palabras emocionadas, un abrazo muy fuerte. Y desde Australia nos vamos hasta Alemania, concretamente a Berlín. No es toledano, pero es amigo de toledanos y por eso tiene cabida en este espacio. Saludamos a Ignacio Rubio desde Berlín. Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. ¿Qué Muchísimas gracias por compartir estos minutitos con nosotros. Bueno, ¿cuál es la situación en Berlín a día de hoy? Porque creo que de ayer a hoy ha habido cambios. Sí, sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que desde ayer en Alemania, y concretamente en Berlín, nos encontramos en una especie de media cuarentena, de medio lockdown que le denominan aquí. Eso significa que se han cerrado sobre todo lo que es gastronomía, lo que es eventos culturales y deportivos, pero se mantienen, por ejemplo, las tiendas abiertas. También se mantienen abiertos los colegios y las guarderías y, bueno, sobre todo en lo que es el tema de las tiendas, pues con unas ciertas limitaciones de gente que puede acceder a las mismas. ¿Cuál es la tasa que tenéis ahora mismo en Alemania o concretamente en Berlín? Pues en Alemania creo que se encuentra ahora en torno a 120 contagiados cada 100.000 habitantes y en Berlín está un poquito más alta. Sobre todo esto es lo que ha alertado mucho a las autoridades porque consideran que a partir de 50 ya es una situación crítica y por ello se han puesto en marcha pues, las medidas que se han anunciado y que empezaron ayer el lunes. Y el objetivo que se ha establecido por parte de Angela Merkel, que de hecho ayer, pues bueno, en conferencia de prensa lo indicó, es que tiene que haber 50 antes de Navidad. Entonces, si se llega a esa fecha, a ese número, perdón, será cuando podremos dar una marcha atrás y volver un poquito de nuevo a la normalidad. Pero lo dicho, ahora estamos en 120 cada 100.000 habitantes y el objetivo son 50. Bueno, tú eres periodista, sabes perfectamente que en España las cifras están en la media en torno a 400, hemos tenido picos de hasta 1.000, de una tasa de incidencia de 1.000 por cada 100.000 habitantes. No sé, ¿tú cómo lo ves todo esto desde la posición que tenéis en Berlín? Bueno, pues sobre todo lo veo que se han tomado medidas muy tarde. Lo que ya se estaba empezando a ver en agosto es que la incidencia estaba subiendo pues, exponencialmente. Y entonces lo que no se llega a comprender, y por lo menos desde esta perspectiva germana, es por qué se ha tardado tanto en tomar medidas, por qué se ha esperado tanto. Aquí es un ejemplo que, por ejemplo, pues marca otra forma de pensar. El 75% de los casos en la actualidad no se pueden seguir en Alemania, es decir, no se sabe de dónde la gente se ha contagiado y eso causa una gran preocupación. No sé cuánto es el porcentaje de estos casos que se desconocen en España. Y es una información que a lo mejor pues, no nos interesa darla a conocer, no sabemos por qué, pero es un poco ese miedo que aquí, en cuanto los datos se escapan un poco del control, ya se ponen medidas y en España parece que tenemos una cierta tolerancia, por así decirlo, a vivir en situaciones un poquito más caóticas. Entonces, a partir de esa mentalidad, pues no se llega a comprender por qué no se han tomado esas medidas anteriormente y desde Alemania se ve así. Y bueno, yo te puedo decir desde el aspecto profesional, yo trabajo en mi empresa en Daparto con lo que es España, pues hay una gran incertidumbre porque no se sabe en qué dirección va a desarrollarse pues, todo el tema económico en España y todo es consecuencia de esas medidas que no se han tomado anteriormente. Sí, bueno, estamos hablando con Alemania, estamos hablando además con uno de los motores económicos, no solamente de Europa, sino a nivel mundial, y estamos hablando de las repercusiones económicas que esta pandemia va a dejar. La primera pregunta, Ignacio, ¿se está notando ya en la economía alemana? Y segunda pregunta que deriva de esto que nos has dicho, ¿no? ¿Cómo se está viendo a España económica y políticamente en Alemania? Vayamos entonces por partes en lo que es correspondiente a Alemania, pues sí que se ha visto que se ha producido un rebote como consecuencia de lo que es la flexibilización entre la primera y la segunda ola, pues ha habido un rebote en el PIB que no ha sido suficiente para recuperar los niveles anteriores a la pandemia del coronavirus
y sobre todo lo que hay aquí en el nivel doméstico es incertidumbre por saber qué va a pasar. Esa incertidumbre es algo con lo que pues, los alemanes no saben jugar mucho y pues les genera ciertas dudas. Respecto a Alemania, a España, perdón, es lo que te comentaba Ana. No se sabe mucho en qué dirección va. Se reciben ciertas noticias un poco diferentes, porque por un lado las Islas Canarias ya no son lo que es un punto negro, ¿no?, de coronavirus y los turistas pueden volver allí, pero por otro lado se ve la situación pues, en otras comunidades, como en Cataluña, como en Navarra, en La Rioja, de donde yo vengo, o en la Comunidad de Madrid. También se ve con cierta preocupación lo que está pasando en Castilla-La Mancha y esa preocupación genera incertidumbre y esa incertidumbre lo que trae como consecuencia es que pues, futuros planes de inversión que se quieran desarrollar en España pues, se retrasen unos cuantos meses hasta saber en qué situación nos vamos a poder encontrar. Bueno, Ignacio, estamos terminando. ¿Cuántos años en Alemania? Llevo ya 5 años, 6 años llevo ya aquí. Te da perspectiva, por tanto, para entender a los germanos y hacerles entender lo que somos los españoles. Sí, y sobre todo, bueno, pues mi mujer es alemana, entonces también un poco se llega a ese intercambio de ideas, ¿no? Es sobre todo, pues por la parte de mi mujer siempre me comenta cómo no se han tomado medidas antes en España. ¿Por qué, por ejemplo, cuando se establecen unos límites de reunión de personas, cómo al principio no se establecía cuántas unidades familiares se podían reunir para así, en caso de que hubiera algún contagio, pues el traqueo, lo que es el rastreo, fuera mucho más sencillo. Entonces, es complicado mantener ese puente, ¿no?, entre dos sociedades que, bueno, somos muy similares porque somos sociedades occidentales, pero tenemos nuestras diferencias. Bueno, pues muchísimas gracias por haber tenido estos minutitos para nosotros y, bueno, pues cuídate, cuida a los tuyos, que bueno, tengas una buena estancia allí y bueno, cuando puedas, no sé, ¿has hecho planes, por ejemplo, para Navidad? Navidad ahora vamos a tener que decidir en un corto plazo a ver si podemos ir a España o no. En nuestro caso, para los que vivimos fuera, pues estamos en una especie de doble confinamiento. Un confinamiento que vivimos aquí en nuestros países donde vivimos y otro en el caso pues, que no sabemos cuándo vamos a poder ver a nuestra familia. Pero lo dicho, os deseo lo mejor para todos, cuidaros por favor y espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y de Berlín nos vamos a Florencia. Allí hablamos con una catalana con raíces toledanas, Montserrat Segura. Montse, buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, ¿qué tal todo? Pues bueno, nosotros de momento bien, ¿no? Pero aquí, ayer por ejemplo discutían el gobierno que iban a aprobar unas medidas hoy mismo, ¿no? Sí. De más restricción en los sitios públicos, en los centros comerciales, porque sobre todo lo que el gobierno quiere es, de alguna manera, si es posible, evitar un segundo lockdown, ¿no? Sí. Sí. Un cierre total como hubo la primera vez, los primeros meses. Tú estuviste en España, aquí en Toledo, en esta casa concretamente en enero. Y bueno, pues no comentábamos lo que estaba pasando en China, pero para nada pensábamos lo que nos iba a venir encima. No, yo me acuerdo que estaba allí, lo vimos por televisión y yo pensamos todos, ¿no? Pobres esta gente de China, ¿no? Que siempre un poco les toca casi todo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que luego sería una cosa global, ¿no? Y luego cuando empezaron a multiplicarse los casos en Florencia, tú nos escribías a nosotros, a Toledo, a España, y nosotras pensábamos, pobrecitos los italianos, ¿no? Sí. Montse, ¿qué diferencia hay de esta segunda ola con la primera ola, con ese primer confinamiento? Bueno, yo creo que la gente ya está más concienciada de lo que es. Evidentemente hay preocupación y también la gente está un poco entre asustada y cansada, ¿no? Y lo que queremos evitar todos es que haya un segundo lockdown, ¿no? Obviamente, porque piensa que Florencia es una ciudad turística. Cuando había primavera no había casi nadie, tú ibas al centro, no había nadie. Y claro, aquí viven principalmente del turismo, ¿no?
Sí, en eso se parece mucho a Toledo. ¿Ni siquiera se ha recuperado en verano? Un poco, sí. Poco a poco que avanzaba el verano, veías más gente, ¿no? Pero, por ejemplo, los alemanes que están cerca venían en coche. La gente principalmente venía en coche, pero no es el verano de otras veces, ¿no? Que está lleno de gente. No, no. Y esto me imagino que repercute en la economía local de Florencia. Se ven muchos comercios cerrados, se va conociendo mucha gente desempleada. A ver, al principio estaba casi todo cerrado, ¿no? Ahora han abierto más cosas, pero claro, la gente se lamenta, ¿no? Por ejemplo, mi marido tiene un amigo que es joyero y tiene la joyería en el centro, al lado del Ponte Vecchio, ¿no? Que es el centro. No hacen nada, o sea, no venden, porque claro, no hay turistas, ¿no? El otro día hubo una manifestación de taxistas, porque también se lamentaban de que, obviamente, si no hay turistas, los taxis trabajan menos también, ¿no? Y hay preocupación, obviamente, hay preocupación. Sí. Y la gente está asustada, dime. Sí, ¿qué tipos de medidas concretas de confinamiento tenéis? Por ejemplo, mascarilla, toque de queda como en España, limitación de reuniones. Sí, ahora el gobierno quiere hacer medidas en función, va a diferenciar entre 3 zonas, ¿no? Italia, la zona roja, por decirlo, la que está más alta de contagio, la media y la que tiene menos contagios. Y a partir de ahí hacer medidas para contener un poco esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, nosotros todos tenemos que ir con mascarilla. Cuando entramos a cualquier centro comercial a hacer la compra, si tú te olvidas, te dicen, por favor, se meta el gel, la mascarilla, te lo dicen, ¿eh? Y bueno, y ahora estábamos escuchando que, por ejemplo, los centros comerciales grandes cerrarán el fin de semana, que desde las 9 de la noche hasta las 8 o 9 de la mañana también mejor no salir, pero bueno, tienen todavía que aprobarlo, ¿no? Intentan por todos los medios hacer medidas restrictivas sin llegar a cerrarlo todo, claro. Bueno, estás casada con un italiano, eres española, además de origen catalán y origen toledano, tienes mucha mezcla, ¿no? Conoces, por tanto, muy bien a los españoles, conoces también muy bien a los italianos. Dicen que españoles e italianos nos parecemos mucho en carácter, en forma de vivir, en forma de disfrutar la vida. Tú que estás allí en Florencia, que conoces una realidad y otra, hay muchas diferencias, por ejemplo, cuando ves el ocio nocturno en España. ¿Ese ocio nocturno se está haciendo también igual en Florencia o nos parecemos menos de lo que creemos? Es que depende de la zona, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que nos parecemos más a la gente del sur. Aquí por ejemplo, ellos hablan de la movida española, les ha quedado esto, ¿no? Pero por la noche no es las altas horas de la madrugada que hacemos en España, por nada. Y sale más bien hasta una cierta hora la gente joven. El otro día, por ejemplo, sí que era viernes por la noche, una ventana de mi casa da a la calle, ¿no? Y entonces pasaban chicos jóvenes de unos 20 y pico de años riendo, serían las 11 de la noche, sin mascarilla, ¿no? Pero son gente joven. Normalmente no salen como nosotros hasta tan tarde, ni esta vida que hacemos nosotros en la calle como hacemos en España, no. No, aquí en Florencia. Y otra cosita más, ¿cuál es la imagen, cuál es la percepción que tienen los italianos de cómo lo estamos llevando en España? Ah, esta es buena. Esta es buena. Bueno, yo sinceramente no me gusta, ¿no? Porque ellos nos ven como es que estamos peor, ¿no? Como que estamos peor. Y entonces yo lo interpreto como mal de muchos consuelo tontos, porque, o sea, pero tenéis tantos, ¿no? Luego la televisión aquí asusta un poco a la gente, ¿no? Entonces como si nosotros fuéramos, en confronto con ellos, ¿no? A ver, aquí también están aumentando muchísimos los casos y esta mañana he sentido que estaban preocupados por tener bastante capacidad para los casos graves, ¿no? Yo creo que es una manera de alejar el miedo que tienen ellos mismos, ¿no? Claro. Claro. Una cuestión concreta, creo que... Sí, habla. Yo como española me siento, me duele, evidentemente me duele, ¿no? Y una cuestión más, no sé si has tenido que pasar por una prueba PCR, algún tipo de test, pero ¿cómo funciona allí?
¿Tenéis rastreadores? ¿Tú vas a la farmacia, vas al médico? ¿Cómo es el sistema? Mira, es dificilísimo hacerse un tampón, porque yo el otro día estaba un poquito resfriada y yo soy un poquito, ¿sabes? Me asusto enseguida. Entonces fui a mi médico de familia, médico de cabecera, y le dije, digo, para hacerse un tampón no es fácil, tienes que ir al departamento de sanidad y preguntarles y que te hagan para El hacerlo, informe. ¿no? Por ejemplo, si yo, me dice el médico, tú di que has venido de España, entonces te lo hacen rápido. ¿Explico? Porque claro, si vienes de fuera, te lo hacen rápido. O, por ejemplo, si tú tienes que hacerte una intervención, una operación, en el hospital te la hacen enseguida. Pero como particular, querérmelo hacer, no es tan fácil. No es tan fácil. Siempre hablamos del sistema público de salud. Sí, sí, sí. Porque no funciona como en España, ¿no? Pero, Dime. pero si quieres ir a un laboratorio privado, por ejemplo, ¿sabemos cuánto vale allí una PCR, lo que vosotros llamáis un tampón? Sí, lo llamamos un tampón. Pues no me he informado. No me he informado porque seguramente tendré que hacer colas y luego mi médico me dijo, si no estás mal, no lo hagas, ¿no? Porque los médicos aquí quitan un poquito de hierro, de fuego al hierro, como se diga, ¿no? Sí. No vayas, porque si no te sientes tan mal, no lo hagas. Yo sería partidaria de hacérmelo si me encontrara poquito mal, ¿no? Porque es una manera de quedarte más tranquilo, ¿no? Pero te dicen no vayas, pero claro, lo que quieren evitar es un colapso en los hospitales, ¿no? Claro, como ocurrió al principio. Bueno, Monse, muchísimas gracias por habernos recibido en tu casa de Florencia, por habernos dado tu visión de cómo está afectando el COVID en esa parte de la ciudad. Florencia, una ciudad que tiene muchas características similares a Toledo en cuanto a ciudad turística, Sí. en cuanto a una economía que se mueve por el servicios y por turismo, y que, bueno, pues también está... Una última cuestión se me pasaba. ¿Ha habido altercados nocturnos? No, no. Esto fue en Roma, pero aquí no. El otro día esta manifestación de taxistas, pero porque había uno atascado, sonaban constantemente, yo me acerqué a la ventana y era porque uno estaba ahí parado, pero no, altercados no. Piensa que Florencia es una ciudad pequeña, ¿eh? En Roma sí, en Roma creo que sí, sí. Pero, porque la gente se lamenta evidentemente de la economía principalmente, ¿no? Claro, claro, es un problema. Bueno, pues un abrazo muy fuerte y gracias una vez más por estar con nosotros en Toledo. Besos. Chao. Y de Florencia saltamos un poquito el charco y nos vamos hasta Londres. Allí nos recibe en su casa una jovencísima toledana, concretamente del barrio del Polígono, vamos a decirlo, María Pinilla. María, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, bueno, estudiaste allí la carrera universitaria, estás trabajando allí en Londres. A ti te podíamos entrevistar por muchas cosas, como joven toledana que salió a estudiar fuera, como me imagino que testigo del Brexit. Y ahora, pero hoy toca por el tema del COVID. ¿Cómo está la situación ahora mismo en Londres? Pues un poco rara, no te voy a mentir, porque, bueno, es verdad que llevamos un tiempo que no sabían muy bien qué hacer, que si estas medidas, que si otras medidas, y bueno, mañana entramos en confinamiento toda Inglaterra, entonces está todo el mundo aprovechando, pero también muy nervioso. ¿Cómo es ese confinamiento? ¿Es como el que tuvimos en España en marzo? Sí, bueno, parecido, porque aquí no se pueden aplicar las mismas reglas que se aplican en España, pero básicamente nadie puede salir de casa a no ser que sea a comprar o a la farmacia o hacer ejercicio una hora fuera, pero nada de ver a gente a no ser que vivas solo. Es más flojillo que el que nos pusieron en marzo, pero aún así es un mes de aislamiento total. Es un mes. Un mes, por ahora. Por ahora. Y, por ejemplo, ¿se cierra el ocio? ¿Se cierran los pubs? ¿Se cierran los bares? Todo se cierra, lo único que está abierto son supermercados y farmacias. Bueno, tú trabajas allí en Londres en una consultoría, bueno, como vienes periódicamente a España y hablas con tu familia, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, en el concepto teletrabajo entre el sistema británico y el sistema español?
Bueno, yo la verdad es que tuve mucha suerte con mi trabajo porque desde que empecé a trabajar, desde mi empresa nos alentaban a veces incluso a trabajar desde casa si nos venía bien. Entonces, como que en ese sentido he tenido suerte de que estábamos preparadísimos. Pero sí que es verdad que gente que conozco de España, pues a lo mejor al principio estuvo unos días sin trabajar hasta que se pudieron como poner las pilas o preparar para estar desde casa. Entonces, en ese sentido, aquí lo hemos tenido bastante más fácil. Ujú. Y vamos a seguir con este tema económico. Digamos que el Reino Unido estaba en ese proceso Brexit, ahora ha venido la pandemia. Bueno, ¿cómo está la economía? ¿Cómo está, por ejemplo, el empleo juvenil? Bueno, aquí somos bastante afortunados porque no hay tanto paro juvenil sobre todo. Lo que pasa es que, claro, que la mayoría de la gente de mi edad o que está estudiando la carrera estaba trabajando en tiendas de ropa o en la mayoría de comercios que son de cara al público. Entonces, ahora la mayoría está en lo que sería un ERTE. Em, por ahora ha ido más o menos bien. Estamos todos pendientes de los números porque, claro, Brexit, coronavirus, no se sabe muy bien lo que va a pasar, pero sí que al menos desde el gobierno se ve que están poniendo iniciativas, sobre todo pues para los jóvenes y para la gente que está en ERTE y ayudando a las empresas más que nada. No sé, alguna medida concreta que nos pudieras servir para ilustrar? Sí, bueno, aquí los ERTEs, por ejemplo, la gente no va a trabajar, obviamente, pero le pagan el 80% de su sueldo por parte del gobierno, lo cual ha sido una gran ayuda, sobre todo durante el confinamiento que tuvimos en marzo, porque fueron 3 meses, 2 meses y medio bastante duros para todo el mundo. Ahora la gente está un poco más acostumbrada, pero esa medida vino bastante bien. Ujú. Y en cuanto a ayudas sociales, en cuanto a la familia, la organización de los colegios, ¿qué diferencias has visto entre España e Inglaterra? Bueno, en cuanto a la educación y a los colegios, es verdad que en el primer confinamiento se cerró todo, entonces fue bastante duro para todas las familias con niños, sobre todo porque aquí se depende mucho de, pues la mayoría de los padres trabajan, los dos, entonces necesitaban cuidadores y eso no estaba permitido al principio, pero ahora, sin embargo, sí que han puesto más como una medida que es como una burbuja, entonces los niños pueden seguir yendo a la escuela y también pueden tener atención si lo necesitan. Ujú. Y el tema, por ejemplo, de realización, estamos terminando, María, el tema, por ejemplo, de realización de pruebas, rastreadores, asistencia médica. Ujú. Pues aquí, además, justo ya al lado de casa, tengo un centro de test de coronavirus. Básicamente, si tienes síntomas o si has estado en contacto con alguien que tenga síntomas, solo tienes que ir a la página web del gobierno y o te envían un kit a casa para que te hagas todo el test o te mandan a un centro de rastreo, o sea, de pruebas. Aquí está bastante bien organizado en el sentido de que todo el mundo tiene una app y te contactan enseguida en cuanto has estado en contacto con alguien. Y bueno, confían bastante en que la gente haga el aislamiento, pero los rastreadores funcionan, por lo que yo al menos he visto, y sobre todo eso, hacen test masivos y están al alcance de quien lo necesite. ¿El test es gratis? ¿Perdón? ¿Es gratis el test? Sí. Ujú, ujú. Independientemente si vas por privado o por, o sea, Bueno, claro, si vas por lo privado no te pagas todo el test. El test que hace aquí la Seguridad Social es gratis, si ujú. tienes la justificación de que tienes síntomas o que has estado en contacto con alguien. Según lo que nos estás contando, nos da la sensación de que allí está todo como muchísimo más organizado que en España, a pesar de que en España la imagen que nos llega de vuestro presidente es de ser un poquito caótico. Yo creo que sí, todo el mundo tiene un poco de... No sé, está todo un poco caótico. Sinceramente lo tienen muy difícil, tanto aquí Boris Johnson como allí Pedro Sánchez, pero al menos, no sé, la imagen que intentan transmitir sí que es de serenidad y sobre todo de confianza en la ciudadanía de que vamos a ser responsables. Ujú. Y es lo que intentamos hacer nosotros también. Pues muchísimas gracias, María. No sé cuándo vas a volver,
pero bueno, tienes las cámaras de Canal Diocesano para saludar a tus padres, a tus amigos, aprovecha. Pues sí, un saludo a todos. Y muchísimas gracias, buenas noches. Nada, muchas gracias. Adiós. Pues no abandonamos Londres porque allí tenemos a nuestra siguiente invitada, Sara Canalejas. Sara, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, aquí Sí, bueno, hace un poco de estamos... sol, pero... bueno, de Quintanar de la Orden, es lo primero que tenemos que decir, ¿no? Sí, sí, claro. De Quintanar de la Orden, lo primero, lo más importante. Bueno, Sara, cuéntanos, ¿cuántos años en Londres? Pues hice 8 años en abril. O sea, estoy ya casi más cerca de los 9 que de los 8. Y bueno, pues trabajando sin parar. Hemos hablado antes con otra toledana que está allí en Londres y nos contaba un poco cómo se os ha juntado todo, ¿no? Se os ha juntado el Brexit con la pandemia. Bueno, ¿cuál es el ambiente? ¿Es el mejor momento, no sé, para... bueno, ahora no se puede salir, pero en un periodo más o menos corto de tiempo, irse a Londres a buscar trabajo, a empezar una vida profesional? Pues todo depende de lo formado que vengas. Todo depende del nivel de inglés que traigas y de la formación que tengas. Es decir, aquí sigue habiendo oportunidades. La empresa para la que yo trabajo es una empresa de reclutamiento. Nosotros trabajamos reclutando gente y yo puedo decir que hay trabajo. Que hay trabajo y que hay gente buscando trabajo. Pero claro, cuando tú vienes, si vienes sin formación o si vienes con formación pero sin el idioma, ¿en qué trabajas? Cuidando niños, esos padres están en casa ahora. O en los bares los han cerrado, ahora están abiertos, pero el jueves vuelven a cerrar. Bares, tiendas, cafeterías, todo eso cierra. Entonces, si vienes formado y con un buen nivel de inglés, sí. Si no, yo no vendría. O sea que no es tanto por el Brexit, la situación económica, por el COVID, sino por la formación que tú lleves allí, ¿no? Yo creo que sí. A ver, el Brexit está ahí. Sí que es verdad que yo personalmente lo tengo un poco olvidado y tengo más delante el tema del COVID, que es lo que me trae un poco más de cabeza. No por nada, sino porque, bueno, yo al llevar aquí más de 5 años y haberlo podido demostrar, yo ahora mismo tengo el settled status, que es, o sea, pues no tengo ningún problema. A mí no me van a echar ni me van a, ¿vale? O sea, tengo los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier británico aquí. Entonces, bueno, no me preocupa. Pero claro, lo que sí me preocupa es el tema de la pandemia, que probablemente este año no nos deje ir a ver a nuestras familias en Navidad. Sí, la verdad es que está complicado. Explícanos, Sara, cómo es el proceso, si tú tienes síntomas o has estado con un contacto con un positivo, cómo echa a andar el proceso en Inglaterra para saber si eres o no positivo y qué es lo que tienes que hacer. Bueno, yo por ejemplo en mi oficina a la entrada, en la recepción, hay un termómetro donde la gente cada vez que entra al edificio están obligados a tomarse la temperatura. Si esa temperatura está bien, está dentro de lo establecido, pues ya pasas a la oficina. Luego yo, a la media hora así de que ya la gente está en la oficina, les vuelvo a tomar la temperatura a todos mis compañeros. Y pues igual, si la temperatura está bien, pues está bien, seguimos trabajando. Y si no, que no ha pasado, pero si la temperatura fuera más alta de lo que debería, los debería de mandar a casa, que no ha pasado. Sí que es verdad que la semana pasada hubo 2 positivos en la oficina, dos chicos que dieron positivo y bueno, pues el procedimiento, pues ellos ya no vinieron porque ellos ya tenían síntomas, entonces se quedaron en casa. Y luego nos llamaron para confirmar que efectivamente los resultados habían sido positivos. Entonces ellos siguen en casa. Yo automáticamente llamé a la empresa de limpieza, para hacer una limpieza profunda, o sea, una limpieza de toda la oficina, de todo lo que te puedas imaginar, que se hizo el viernes. El jueves nos dieron la noticia, pues el viernes se hizo la limpieza profunda. Y nada, hoy hemos vuelto a la oficina porque hemos estado trabajando 3 días, bueno, seguimos trabajando 3 días en la oficina y 2 días desde casa.
Entonces, bueno, pues hoy ha sido el primer día que hemos vuelto después de la limpieza y bueno, pues bien, lo que pasa es que, claro, pues con miedo porque es como que ya lo ves más cerca. Pero bueno, siempre protegiéndonos y ya está, y empujando, no puedes hacer otra cosa. ¿Y el sistema hospitalario británico cómo está? ¿Está respondiendo a la presión? Bueno, el sistema hospitalario de Inglaterra a mí personalmente me deja mucho que desear. Sí que hay presión, por ejemplo, bueno, pues en el momento, o sea, el sábado nos dijeron que el jueves nos íbamos de lockdown, ¿cómo lo decís allí? Repite. De confinamiento, confinamiento. El sábado nos dijeron que el jueves nos vamos de confinamiento, ¿no? Bueno, pues ayer lunes ya recibimos un par de cartas de doctores y tal, que, bueno, consultas que teníamos pendientes mi pareja y yo, ya nos las han cancelado y ya nos las van a hacer por teléfono. O sea, aquí no, para darte una cita sí que se toman su tiempo, para cancelártela. No. ¿Se está resintiendo, por ejemplo, el sistema sanitario con respecto a los enfermos que no son COVID, por ejemplo, los tratamientos de cáncer, las pruebas diagnósticas, todo esto? Para mí lo están dejando, a ver, no, gracias a Dios no conozco a nadie con cáncer, no lo sé, pero lo que sí siento es que, COVID, pues venga, ya, ¿sabes? Todo lo que teníamos, ay, me sale la palabra en inglés. Todo lo que tenía por venir, todo se cancela. Todo se cancela y es como, pero bueno. O sea, ¿no? A mí, no sé, yo tampoco soy sanitaria, no. Pero. Sí, te da la sensación de que se está aparcando todo. Sí, pero automáticamente, o sea. ¿Y cuáles son las principales diferencias que ves en la sociedad británica y en la sociedad española a la hora de asumir todo lo que ha traído el COVID? Las restricciones, el uso o no de mascarilla, el confinamiento. A ver, yo he estado en España 10 días este verano. Yo he visto a la gente muy concienciada. Me esperaba, viniendo de un pueblecito, me esperaba que a lo mejor la gente iba a ser más inconsciente. Aquí, por ejemplo, no estamos obligados a llevar mascarilla cuando estamos en la calle, solamente cuando pasamos a tiendas, cafeterías, cuando pases a un sitio donde hay más gente, ¿vale? No me esperaba salir de mi casa y ver a todo el mundo con mascarilla, porque aquí, o sea, igual que allí, estás acostumbrados a sales y antes de salir te pones la mascarilla, pues aquí estás acostumbrado a que cuando vas a pasar a un sitio te la pones, pero por la calle no. Entonces, sí que me sorprendió que vi a la gente muy concienciada y me pareció muy bien, ¿eh? Y aquí, pues, aquí es que tienes de todo. Es que tienes gente que sí, es que tienes gente que no, es que tienes gente con la mascarilla por aquí, es que tienes gente que tú ves que la mascarilla no es nueva, entonces es como si no la llevara. Aquí hay más gente, aquí somos mucha más gente, entonces hay mucho más de todo, hay mucho más gente que se comporta, hay mucha más gente que no se comporta, pero no lo sé. Y una última cuestión, bueno, me imagino que también pensando en estas fechas de la Navidad, complicado, ¿no? Pues no. Yo no tengo, o sea, hasta el sábado, antes de que nos dijeran que nos iban a confinar, tenía mis esperanzas de poder ir a España. A día de hoy, no tengo ninguna esperanza. Ya. Y me da mucha pena, pero ya. Voy a seguir luchando, Voy a seguir luchando. A ver si al final me puedo ir a España. Una última cuestión. Pero, Sara, me imagino que habrás visto que aquí en España, en algunas ciudades, ha habido altercados nocturnos. No sé si esos altercados se han repetido también en Londres y cuáles son, bueno, obviamente cuando hay violencia no hay ninguna razón que lo ampare, ¿no? Pero bueno, ¿en qué se basan para salir a la calle y tener esos comportamientos violentos? Aquí lo que ha pasado, lo que está pasando, es que, claro, en ciudades, por ejemplo, Liverpool, Manchester, otras ciudades que no son Londres, las medidas sí que han sido más estrictas. Con menos contagios, pues venga, vamos a cerrar, nos vamos a confinar.
Y claro, la gente de esas ciudades estaba quejando porque estaba diciendo, si nosotros tenemos menos contagios, si por ejemplo Liverpool tiene menos contagios que Londres, ¿por qué nosotros tenemos que tener nuestros bares cerrados y en Londres seguir abiertos? Como en los bares, todo lo demás. Entonces, claro, a lo mejor no ha llegado a ser tan violento, pero estábamos al borde. O sea, estábamos al borde porque, claro, es que estamos jugando con el pan de las personas. Y yo creo que eso ha sido algo determinante para que hayan dicho, nos vamos de lockdown. Pero, claro, de lockdown de confinamiento. Bueno, pues Sara, muchísimas gracias por haber tenido estos minutitos. Gracias por haber salido a la calle y ofrecernos esas vistas maravillosas de la Catedral de San Paul. ¿Hace frío? Hace fresco, pero el sol que hay hoy, que es maravilloso. Claro. Si estás al sol, estás bien, pero sí, hace fresquito ya. No, porque mira que también hemos tenido suerte en Londres con ese sol completamente despejado. Muchísimas gracias. Pues sí, bueno, saluda a los tuyos. Bueno, saludo a mi familia, por supuesto, y mi amiga de Toledo, ella sí vive en Toledo, Cristina, y bueno, y a mi pueblo, a todo mi pueblo. Claro que sí. Claro que de la orden. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Muy bien. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues terminamos este periplo. Hemos estado en Australia, hemos estado en Berlín, hemos estado en Florencia, en Londres y lo terminamos de nuevo volviendo a Italia, concretamente a Roma, y allí tenemos a algunos sacerdotes diocesanos toledanos. Con uno de ellos precisamente vamos a hablar ahora mismo. Víctor Castaño, buenas noches desde Toledo. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué tal estamos? Lo primero. Pues afortunadamente bien. Los que vivimos en la Iglesia Española de Montserrat, que es el lugar donde estoy junto con otros 8 compañeros españoles haciendo los estudios de doctorado, estamos todos afortunadamente muy bien. Bueno, eso es una buena noticia siempre. Ya sabemos más o menos cómo está la cosa en Italia, porque hemos hablado con Montserrat Segura, que ella vive en Florencia. Sí que es verdad que hay diferencias entre Florencia y Roma, geográficas, también de número de población y tal, pero contigo, Víctor, queríamos tratar más los temas, por ejemplo, que nos tocan, por ejemplo, a la organización de la Iglesia, a cómo está el tema de los aforos. ¿Cómo ha hecho el gobierno italiano con el tema de los aforos en las misas? Porque sabes que en España desde el primer momento se han ido limitando aforos. Sí, pues son medidas muy similares a las españolas. Lo importante que es el respetar esas distancias de seguridad. Nosotros, por ejemplo, en nuestra Iglesia Española de Montserrat, lo que tenemos es solo señalizados los puntos, como en casi todas las iglesias también en España, de tal manera que solamente sentamos a una persona en cada punta del banco, de tal manera que respetamos la distancia de seguridad. Es verdad que aquí en Roma, por lo general, no es como en España, ¿no?, que las iglesias están llenitas. Normalmente colocamos cuantos más bancos podemos, ¿no? En Roma el concepto es un poquito más amplio, se puede pasear, hay espacios más libres y lo que se suele hacer es eso, colocar los espacios manteniendo las distancias de seguridad más o menos 2 metros, ¿no? Y con eso es suficiente. Después, lo que conocemos todos, la persona que a la entrada regula y vigila para que se cumplan esas normas, el gel, por supuesto, el uso de mascarillas y otra vez gel en el momento, durante todo el tiempo, y también a la hora de distribuir la Sagrada Comunión. Luego los sacerdotes procuramos también utilizar varios cálices en las concelebraciones y, bueno, últimamente también llegó una carta de Secretaría de Estado invitándonos, ¿no?, a intentar no concelebrar. Por eso nosotros aquí también en la Iglesia Española estamos tratando de distribuirnos entre diversas celebraciones de tal manera que a lo mejor solamente estemos 2 sacerdotes por celebración. Tú sabes que en España durante el primer confinamiento hubo momentos en que los templos estaban cerrados. ¿En Roma llegaron a cerrarse los templos? Sí, si recordamos durante el primer confinamiento, yo no estaba aquí todavía, ¿no?, pero evidentemente todo el mundo lo comenta, hubo una medida muy drástica de
cierre completo de los templos. Nuestra iglesia estuvo así hasta el fin del confinamiento. Pero ahora mismo, aunque se siguen barajando, estamos aquí en un momento en el que vamos recibiendo cada vez más medidas restrictivas, pero de momento no hay ningún rumor de que vaya a haber cierre de iglesias o se vayan a tomar medidas un poco más drásticas. De momento no. Y por lo tanto nosotros tampoco lo estamos valorando. Vosotros como alumnos estudiantes del doctorado de teología, me imagino que también las clases son un poco diferentes, ¿no? Sí, efectivamente. En mi caso, en la Universidad Gregoriana de Roma, que quizá es como la universidad más grande y más conocida, que hay muchísimas y muy buenas, hay toda una serie de medidas muy serias, ¿no? La Gregoriana se ha tomado muy en serio el cumplir a rajatabla todas las directrices del gobierno. Lo primero que uno encuentra cuando llega a la universidad es que lo del acceso libre se ha terminado y hay como una especie de máquinas parecidas a las que encontramos, por ejemplo, para el acceso al metro, que automáticamente nos miden la temperatura y no nos dan acceso si nuestra temperatura es 37 grados o superior, ¿no? Y normalmente también encontramos allí personal de la universidad vigilando que nadie pueda entrar si la temperatura es mayor. Y luego lo mismo, por ejemplo, el acceso a las aulas y a la biblioteca, pues está bastante restringido. La medida de la universidad es que las matrículas pares vayan una semana, mientras que las impares sigan los cursos online y viceversa, ¿no? También la universidad ha puesto un sistema para poder seguir las clases online, bueno, lo que llamamos ahora la forma mixta, ¿no? De tal manera que los alumnos presenciales y los alumnos online puedan interactuar juntos, ¿no? Lo cual a veces crea también algunas interferencias, ¿no? Porque son muchos altavoces, muchos micrófonos, muchas pantallas, ¿no? A veces es un poco complicado también esto, ¿no? Pero la verdad es que es sorprendente lo que la tecnología también está ayudándonos a poder conservar cierta normalidad dentro del estado de pandemia. Luego lo mismo, también en las aulas, la Gregoriana, muchas de ellas son muy grandes. Tenemos las ventanas siempre abiertas, todavía no hace mucho frío en Roma, ¿eh? Hoy tenemos, por ejemplo, 22 grados, lo cual es bastante llevadero. Veremos a ver cuando llegue el invierno si podemos seguir haciendo esto, porque bueno, ahora ya sabemos todos también lo que significa la transmisión aérea del virus y por lo tanto la necesidad de ventilar continuamente. Y luego la mayoría de los sitios tienen un punto rojo, lo cual significa que no se pueden usar y cada 3, 4 sitios de punto rojo solemos encontrar uno verde. Los profesores nos invitan a ser lo más presenciales posibles, pero es verdad que los alumnos, según van llegando las restricciones cada vez más fuertes del gobierno porque la situación se agrava, vamos tendiendo también a quedarnos en casa. Hoy, esta mañana, en clase, uno de los profesores decía que se despedía en presencia porque pensaba que la próxima semana, y hay muchos rumores de eso, ya todos los alumnos tendremos que hacer las clases online. Yo creo que es una situación más o menos similar a la de España, pero quizá un poquito todavía por detrás, ¿no? Quizá la segunda ola va un poco más rápido en España, pero la estamos también aquí viendo venir y esperando. Víctor, hemos hablado de esa actividad en las aulas, de esos niveles, de esas medidas del confinamiento que, como tú bien dices, semana antes, semana después, más o menos nos van igualando a todos. Pero, ¿y la actividad de la Iglesia en Italia, de las parroquias romanas, la actividad asistencial? ¿Qué es lo que te cuentan? ¿Hay más necesidad? ¿Cómo se están cubriendo esas diferentes realidades que se enfrenta una parroquia de Roma como puede ser una parroquia de aquí de Toledo? Sí, la actividad asistencial de la Iglesia romana es muy fuerte también, ¿eh? Casi todas las parroquias, también de una manera bastante más similar a España, tienen una Cáritas, quizá con la diferencia de que el trabajo del contacto tú a tú con las personas pobres, el alimentarlas cada día, es muy grande. Quizá esa tarea de comedores,
que nosotros normalmente nunca llevamos a cabo a nivel parroquial. Sin embargo, en la ciudad de Roma es bastante frecuente, bien parroquias, bien, por ejemplo, comunidades como la de San Egidio, tienen una actividad asistencial muy fuerte, que evidentemente en estos tiempos de COVID se hace también más fuerte. Aunque creo que el impacto de pobreza es algo menor que en España, me da la sensación. También es verdad que la ciudad de Roma, donde estamos, el nivel económico es bastante alto, con lo cual, y más el centro de Roma, yo creo que conviven personas de un nivel económico alto con los sacerdotes estudiantes, ¿no? Que también vivimos otra realidad. Con lo cual tampoco notamos mucho esto, ¿no? Los estudiantes normalmente vivimos en el centro y quizá estas situaciones son más propias de las periferias de Roma, que nosotros no visitamos tanto. Es un poco también lo que nos llega. Dos cuestiones más. Sacerdote diocesano, conocedor de la ciudad de Toledo, ya sabes que aquí el turismo prácticamente ha desaparecido. ¿Y en Roma? En Roma también. Me decían los compañeros que nunca Roma se ha visto tan limpia, quizá porque, claro, las calles están muchísimo menos transitadas, ¿no? Hay lugares donde suele haber colas para entrar a ciertos monumentos, o por ejemplo también restaurantes o heladerías. Ahora es muy típico encontrar en Roma, cuando uno va por la calle, a alguien que le para y le invita a pasar al restaurante, ¿no? Yo creo que el sector de la hostelería, que aquí no está cerrado por completo, aunque poco a poco va habiendo cada vez medidas más restrictivas, se está resintiendo muchísimo. Cada vez hay como más ofertas de menú más baratos, parece que la competitividad aumenta porque escasea el número de clientes. Es verdad también que algunos locales han cerrado y ahora ya es imposible que sirvan cenas, ¿no? Es decir, a partir de las 6 de la tarde todos los bares están ya cerrados y por lo tanto tienen que subsistir de dar comidas. Sí, porque ya en Italia se cenaba pronto, pero claro, no tan pronto como las 6 de la tarde. Sí, antes, la vida nocturna de Roma el fin de semana es muy grande y últimamente estaban cerrando a las 12 de la noche, con lo cual a partir de las 11 ya no solían dejar entrar, simplemente ya iban atendiendo a los que tenían dentro. Pero luego vino una siguiente medida, que era que a las 6 de la tarde solo se podía ya estar sentados, no podía haber servicio de barra en los bares, y ahora ya se les ha pedido que cierren, ¿no? Incluso las típicas heladerías romanas, por ejemplo, sirven los helados ahora, pero envueltos en papel albal, porque en teoría, luego la práctica es otra cosa si uno pasea por la calle, pero en teoría no se pueden consumir alimentos en la vía pública, tiene uno que llevárselos a casa. Una última cuestión, hablando de esos cierres parciales o bien totales, cómo la actividad económica va decayendo. Creo que ha habido altercados este fin de semana en Roma. ¿Son altercados motivados por esa cuestión económica o hay una ideología de fondo detrás? Principalmente, yo no puedo presumir de estar enterado de la realidad política de Italia, que además es bastante difícil de comprender porque es otra mentalidad distinta, bastante distinta en eso a la nuestra. Pero efectivamente, los que vivimos aquí en la Iglesia Española de Montserrat estamos más o menos a 100 metros de una conocida plaza romana que se llama Campo de Fiori, Campo de las Flores, donde ha habido unos altercados impresionantes. Se pueden ver los vídeos por internet. Y bien, lo que hemos entendido a los italianos que gritaban enfurecidos era sobre todo que no querían permanecer pasivos ante un recorte de libertades muy grandes, ¿no? Iban siempre con banderas italianas, es decir, de la sensación es que era una protesta como con aparentemente al menos mucho sentido patriótico y como que ese deber de defender la propia patria y el bien común pasaba porque no se restringen tanto las libertades. Era lo que a mí me ha parecido entender a los italianos, tampoco llevo mucho tiempo, que gritaban así muy enfurecidos.
Pues Víctor Castaño, sacerdote diocesano, estudiante de doctorado en Teología Espiritual en la Universidad Gregoriana de Roma. Muchísimas gracias por haber tenido estos minutitos para nosotros. Seguro que no será la última vez que hablemos por este sistema. Pues fenomenal, encantado de compartir lo que estamos viviendo con vosotros y de tener noticias de mi querido Toledo. Buenas noches. Buenas noches. Y a todos ustedes, amigos, pues cerramos aquí esta particular vuelta al mundo que hemos dado. Yo creo que nos hemos hecho una idea, ¿no?, de cómo está el mundo, de cómo está Europa, con estos testimonios donde hemos buscado, bueno, pues ese nexo de unión con Toledo, o a través de amigos, de compañeros. A todos ellos les agradezco, bueno, pues su apoyo y su aportación para este programa, que me da a mí la sensación que no será el único que hagamos de estas características. Hasta la semana que viene. Buenas noches.